Bienvenidos a Hipótesis UAP, una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te saluda Gislena Arriola desde Ciudad Universitaria. En esta ocasión, te invito a conocer a Carlos Salazar Vargas en el Complejo Cultural Universitario. Con él platicaremos sobre su publicación Politing. Bienvenidos a Hipótesis. Mi nombre es Carlos Salazar Vargas y vine a estas tierras mexicanas, a Puebla concretamente, como profesor visitante de la Universidad Javeriana. Vine por 6 meses y llevo 8 años. Entonces vine a trabajar, a montar específicamente políticas públicas en el sistema Ibero y Teso y a trabajar en marketing político. Dicen algunas personas que fui el primero en hablar de ese tema en América Latina. Y en esa época, ya hace unos 20 y pico de años, yo no digo el pico, en forma un poco o bastante irresponsable, lo que hice fue agarrar la mercadotecnia y pasarla a la política. Y salió el marketing político, el libro tuvo bastante acogida, críticas, obviamente, pero quedó así. Hasta cuando llegué a estas tierras, o antes de eso, estuve yo en Inglaterra, estuve becado por la reina, estudiando políticas públicas. Entonces miren ustedes que eran 2 áreas un poco diferentes. Pero llegando a estas tierras comencé a repensar lo que yo había hecho de una forma bastante irresponsable y creo que era conveniente introducir la parte de política dentro de la mercadotecnia para dar un equilibrio, porque ustedes se dan cuenta, el 90% de la mercadotecnia actualmente es mercadotecnia, pero ¿dónde queda la política? Y yo creo que la política es una ciencia que tiene mucha mayor tradición que la mercadotecnia y debe quedar dentro de ese híbrido que se llama marketing político. Cuando regresé a Inglaterra, a Colombia, comencé a hablar de políticas públicas y mi decano, un jesuita muy amigo, el padre Javier Sanín, me dijo que si no hablaba de cosas serias y creíbles, que me sacaba de la universidad. Entonces de angustia comencé a escribir. En realidad yo había visto eso, había visto que servía en Inglaterra, porque no serviría en Colombia. Y salió un primer libro, Políticas Públicas, que también se publicó por parte de la Universidad Javeriana. Cuando regresé acá, hace 8 años me conocí con un buen amigo mío, Jorge David Cortés, y le hablaba de un concepto que comencé desde esa época a proponer, el concepto de politing, que aunque sería un poco extranjerizante, es un neologismo para designar con las 5 primeras palabras de la palabra política y las 3 o letras de la palabra política y las 3 restantes del marketing, un nuevo concepto del marketing político en forma integrada, en donde el componente político entra a trabajar en los 3 campos de la política que lo tenemos perfectamente olvidados. Seguí hablando con Jorge David. Él ocupó después algún cargo en la Facultad de Administración y ahora aquí, como director de comunicaciones, me propuso que publicáramos el libro. Yo gustosamente dije que sí. Y el libro básicamente está compuesto de una serie de artículos muy pequeños, porque también me di cuenta con mis estudiantes de varias universidades que la gente no lee, igual que en Colombia. Entonces el gran reto mío en esa época era hacer que mis estudiantes leyeran. Y lo encontré haciendo artículos de 800 palabras, con un título impactante, en un solo renglón. Ríanse ustedes el problema para meter una idea en un solo renglón. Una frase célebre que no es mía. Alguien decía que lo que le gustaba de mis libros, a algún amigo, eran las frases que no eran mías. Un lenguaje supremamente light, sin decir que el tema sea light, pero sí que todo el mundo lo entienda. Y termino con una especie de broma o de chiste o de algo gracioso. Y logré así que mis alumnos leyeran. Ya en forma más profunda comencé a reevaluar esa famosa misión de la universidad, la tercera, la de extensión universitaria, que es el compromiso con la comunidad. Nos damos cuenta que nosotros los académicos, yo he sido siempre toda la vida académico, escribíamos en revistas indexadas y es un círculo, un club de gente que habla raro, se comunica con unos papers extremadamente complicados y nos entendemos. Pero entonces se pone a pensar, ¿y el resto de gente qué? ¿Cuántos presidentes municipales tienen doctorado o maestría o si acaso licenciatura? No aquí, sino también en mi país. ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos gobernadores? ¿No es justo que el común de la gente, el ciudadano de a pie, entienda lo que uno dice? Entonces lo que yo estoy haciendo hace ya unos 5 años es comenzando a escribir supremamente corto, supremamente light, muy agradable de lectura, pero explicando conceptos
bastante complicados en términos muy fáciles y entendibles para que todo el mundo entienda. Además, me he vuelto efectivo porque esos articulitos pequeños de 800 palabras me sirven para tres misiones. La primera son las revistas y periódicos, salen en Puebla, en España, en Colombia, en Centroamérica, etcétera, por lo corto. El segundo aspecto son los talleres. Yo estoy trabajando en el ITAM, en el IESDE, en el Centro Fox, en donde me llamen a hacer talleres, pues ahí está esto. Y con caricaturas, que le agregan mis amigos, la reunión de eso sale en los libros. Entonces, con una obra hago 3 acciones importantes. Lo deprimente, y ustedes que son jóvenes deben entender esto, es que ya no están queriendo artículos de 800 palabras, sino de 500 palabras. Es decir, ya la gente está leyendo mucho menos que antes. Quieren cosas ya muy resumidas y estamos en ese plan de hacer artículos de 500 palabras dentro del campo del politic, reevaluando lo que yo propuse hace 20 y pico de años con el marketing político y cobijando los 3 campos de la política. Muy agradable que la Universidad de la UAP me haya acogido esta teoría, este planteamiento, y ya con el libro, que a propósito salió muy bien editado, quiero agradecer a todos esos que lucharon y padecieron mis incansables llamadas telefónicas y reuniones, que salió un libro muy bien editado. Con él estoy trabajando ya mucho más en firme este concepto que en Colombia la Konrad Adenauer sacó un segundo volumen sobre este mismo, ampliando un poco más. Y es que el problema es tan delicado que no solo a nivel español o castellano existe una palabra para 3 realidades que los anglosajones trabajan en forma distinta, sino en todos aquellos idiomas que vienen del latín, el italiano, el francés, el portugués, el alemán. Tenemos todos nosotros una palabra para 3 realidades. Y pues toca decirlas obviamente en el idioma anglosajón. Politics, policy y polity. Las 3 significan política. Entonces, creamos un barullo completo, un sancocho, sin hacer distinción entre política y políticas, entre politics, entre policy y entre polity. Con el polity lo que estoy haciendo yo es reevaluando esto y comenzar a trabajar estos 3 campos en forma ordenada y aclarando que se pueden trabajar también el marketing político, no el marketing comercial, el marketing social, en estos campos para buscar la efectividad. Politic es un texto compuesto por pequeños artículos muy cómodos para la lectura. Al regresar del corte conoceremos más aquí en Hipótesis WAP.